Tutieu les envía un saludo cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. Anteriormente, Lin fue rechazada por la señora Lan, y las consecuencias de este evento aún la persiguen. Hoy exploraremos una noche tensa en la casa de 2 pisos de la señora Nia. Lin llega a la puerta suplicando comprensión, mientras Yuri permanece en silencio detrás de la puerta, eligiendo la tranquilidad en lugar del ruido. Una llave de plata, una conversación en el porche y la calma decidida de una madre trazan la línea entre una disculpa y una manipulación. También notarán que Tutu solo aparece brevemente en el umbral respetuosa, ayudando pero distante ya que la aceptación aún no ha llegado. Presten atención y no aparten la mirada de la pantalla porque los próximos sucesos sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Los eventos que vienen serán aún más fascinantes. Tomen su fruta. Las palabras caen como piedras sobre la madera pulida. Entre las tazas blancas, una bolsa de papel con naranjas se encuentra como si hubiera entrado en la historia equivocada. Frente a ella, Lin sostiene con fuerza la empuñadura. Frente a ella, la señora Singhia lleva una camisa clara, un chal ordenado y una mirada que no parpadea aunque alguien lo haga. Afuera, la lluvia de la tarde teje hilos plateados a lo largo de los barrotes de hierro. Dentro, las puertas altas de madera y vidrio brillan cálidamente. El vapor del jengibre sube sobre la tetera. Yuri está en el umbral. La lluvia aún está en sus mangas con una carpeta de cuero en las manos, como un punto final esperando su sentencia. «Auntie», Lin exhala practicando suavemente. «Vine a pedir perdón». «Vienes a demostrar tu inocencia», respondió la señora Enya con voz suave como una cuchilla. «Pero yo soy madre. Mi compasión está reservada para los que pasan hambre. Mi desconfianza hacia los mentirosos». El mentón de Lin se inclinó hacia abajo, eligiendo la vulnerabilidad como si fuera un vestido. «La señora Lan me echó. Tutu hizo que todos se volvieran en mi contra. Solo quería ayudar a Yuri». El sonido de las hojas arrugándose. Yuri abrió la carpeta y puso sobre la mesa la verdad de lo que había sucedido. Los correos electrónicos impresos con fechas que coincidían con las noches que él había perdido. Los borradores que escribió copiando cada línea. Los puntos del calendario que ella había mencionado como si fueran leyendas. La habitación no necesitaba sonido. Había claridad en ella. El color se desvaneció del rostro de Lin. «No es lo que piensas». Y así la señora Enya volvió a señalar un día suavemente pero claramente: «Aquí siempre es lo mismo cada vez». La máscara cayó. «Si Yuri regresa no habrá lugar para mí». Lin se tensó y quedó petrificada con la confesión en esas palabras. Intentó llorar, pero la pesadez de su cálculo lo hacía imposible. «Intentaste pertenecer rompiendo», dijo Yuri suavemente. Él tampoco estaba satisfecho. Él había terminado. La lluvia caía suavemente en el balcón. Por dentro ese momento se volvió aún más firme. «Toma tus frutas», repitió la señora Enya lentamente. «Sal de esta casa ahora mismo. No vuelvas a mi puerta. Si vuelves a rondar cerca de mi hijo, si sueltas otra mentira en los oídos de alguien, llevaré estas hojas a todas las mesas importantes. ¿Lo entiendes?». Algo dentro de Lin se rindió. Algo más estaba siendo anotado. Agarró su bolso. Las naranjas chocaban entre sí como corazones apagados contra el papel delgado. Sus ojos buscaban el rostro de Yuri, pero solo encontraron silencio. No había odio ni suavidad, solo una puerta que se cerró en silencio. «Vete a casa, Lin», dijo él. Ella salió al porche cubierto. Las baldosas rojas brillaban. El jazmín soplaba una brisa fresca a través del aire húmedo.
En la puerta miró por última vez la casa de 2 pisos. Sus líneas precisas, la lámpara brillando con firmeza, y entendió que mantenía su propio clima. El cerrojo de la puerta se levantó. La tormenta se alejó fuera de la cerca donde pertenecía. El silencio regresó, pero de otra manera. Yuri recogió las pruebas, las herramientas que había usado y las guardó. Ella extendió la mano y la posó sobre la suya. La firmeza del afecto se transmitió a través del gesto. No todas las personas que tocan la puerta están perdidas, dijo ella. Hay personas que vienen a señalar tus debilidades. Él asintió. La tetera hizo un sonido suave. Sirvió el té. La calma frágil y desafiante se asentó como el vapor inicial sobre la porcelana. El atardecer dejó caer sus hombros sobre la ventana. Las barras de metal se oscurecieron. El jardín desprendía el olor a ladrillo mojado y jazmín. Yuri limpió el umbral con un trapo aceitado, borrando las huellas que la lluvia había intentado retener. La casa mantenía su orden sin ostentación. El timbre sonó una vez con 2 suaves notas. En la cámara de la sala, Tutu con el cabello atado, una bolsa de panecillos calientes y leche de soya en las manos. Ella estaba en el lugar donde la alfombra tocaba el suelo, su mirada clara. «Traje el desayuno para mañana», dijo suavemente cuando la puerta se abrió. No cruzó la alfombra, solo se quedó allí con fuerza. «Déjalos aquí», dijo la señora Lingia con voz neutral sin frialdad. «Gracias». «Sí, señora». Tutu dejó la bolsa sobre la mesa, su movimiento ordenado, luego miró a Uri. Él asintió ligeramente mostrando una pequeña gratitud. No lo convirtió en un discurso. Ella respondió con un asentimiento similar y luego se retiró hacia la luz en el porche. «Estaré cerca», dijo, no para dominar, sino simplemente para hacer un apoyo. «Cuídate». Yuri respondió. La puerta se cerró. El límite que se puede ver es el tipo de límite que mantiene su fuerza. La noche cayó. Comieron una comida simple de arroz y un poco de verdura. Una cena más para reparar que para celebrar. No había estrategia susurrando entre los tazones de arroz frío. No había ensayo para un nuevo juicio. Luego, la señora Nia dobló la servilleta con las esquinas perfectamente cuadradas y la colocó en su lugar, tan ordenado como una tesis. «Duerme», dijo. «Necesitarás una mañana sin titubeos». Yuri recogió las tazas de té. «Volverá ella». El viento desafió la cerca, su madre respondió. «Eso es trabajo del viento. La cerca hace su trabajo». Limpiaron la sala como si estuvieran devolviendo el escenario a su estado neutral. Las almohadas alineadas. Los lirios se apartaban suavemente de la luz. El expediente se deslizó en el cajón, emitiendo un suave sonido cuando terminó. La casa se desvaneció bajo la luz de las lámparas, una cerca de la escalera, otra junto a la mesa, otra junto al lavabo. La luz la abrazó como abrazaba el jazmín sin esfuerzo. Un rato después, se escuchó un golpecito en el metal, no el timbre de la puerta. Yuri se levantó, pero la mirada de su madre lo detuvo en el lugar donde ella quería, allí si era necesario, en otro lugar si no. Ella salió al porche sola. En la puerta nadie, solo un gato arqueaba su espalda bajo la luz y un sobre de papel deslizándose por las barras de hierro. Dentro del sobre solo había una tarjeta blanca, un gesto que fingía ser un mensaje. Ella dio vuelta a la tarjeta y la guardó debajo de la maceta de albahaca junto a la puerta. Luego limpió las barras de la puerta con un trapo. El límite también es una costumbre. En la cocina, Yuri estaba de pie con las manos sobre el respaldo de la silla, escuchando los pasos de su madre, el sonido del barandal cuando se enfría. El silbido de la tetera volvió a comenzar. «Falsa alarma», dijo ella entrando nuevamente. «Deja que la noche se complete por sí misma». Él sonrió pequeño y sincero. «Sí, señora». La casa se relajó. Tomaron té de jengibre no como un arma, sino como un abrazo cálido.
No mencionaron el nombre de Lynn. Hablaron de las baldosas del patio que necesitarán una nueva capa de pegamento antes de la próxima gran lluvia. Del árbol de mango del vecino que se inclinaba sobre la pared como un ladrón educado. De la albahaca que crecía más rápido cuando giraba un poco cada mañana. La calma aquí no era una declaración, era un mueble. Antes de dormir, Yuri salió al porche una vez más. La calle estaba tranquila. La luz proyectaba un círculo alrededor de nada en particular. Estaba de pie con las manos en los bolsillos sin victorias ni preocupaciones dentro de ellos, respirando un aire que le pertenecía. Detrás de él, la casa de 2 pisos mantenía la luz constante. No mostraba bondad. Practicaba el té en el momento adecuado. Una puerta que se abría y cerraba con propósito. Una madre que decía la verdad sin gritar. Un hijo que aprendía el tamaño de su propia puerta. Dentro, él cerró las cortinas y cerró el cerrojo con un sonido suave como una frase puesta en su lugar correcto. El jazmín se apoyó en la noche, las barras de hierro se enfriaron, y el silencio que quedó no era frágil, fue elegido, se mantuvo firme. La noche lentamente se hundió en el patio hasta que las baldosas rojas conservaron un recuerdo de la luz del sol y nada más. La casa de 2 pisos brillaba en rectángulos medidos. Una ventana junto a la escalera, una sobre el lavabo, una ventana larga en la sala. El vapor del té giraba lentamente en un remolino. El jazmín se inclinaba hacia la luz del porche como si estuviera escuchando. Yuri terminó de lavar los platos y puso el trapo al lado en la encimera. Él se movía con cuidado como alguien que ha aprendido que la calma llega en los pequeños movimientos repetidos. Apilar, alinear, cerrar, respirar. Desde la sala podía ver las barras de hierro afuera donde se quedaban las últimas gotas de lluvia. El cerrojo de la puerta emitió un suave sonido preciso cuando lo probó como un punto y no como una cerradura. «Siéntate un momento», dijo la señora Nia. Ella colocó una tetera de jengibre sobre la mesa de nogal con las tazas ya listas sobre pequeños platos ordenados. Ella traía consigo una calma que nunca necesitaba ser anunciada. Él se sentó. No hablaron sobre los papeles que él había colocado en el cajón antes, ni sobre cómo la ira podía hacer que un rostro pareciera viejo y cansado. Hablaban sobre la albahaca que prefería la ventana por la mañana y la sombra por la tarde, y sobre las ramas de mango del vecino que se inclinaban por la pared como ladrones educados. La casa absorbía sus voces y les devolvía el calor. Un golpecito en la puerta rompió 3 golpes suaves en el metal, no el timbre con 2 sonidos educados. Se miraron. Yuri se levantó, pero su madre lo detuvo con un pequeño movimiento de cabeza. «Déjame hacerlo», dijo ella. Tomó la manta del respaldo de la silla, se la puso sobre los hombros y salió al porche. La noche la recibió con el suave crujir de las ruedas sobre el suelo mojado y el fuerte haz de luz de la farola justo fuera de la puerta. Lynn estaba allí. El marco era de hierro y luz, las manos vacías, el cabello atado con tanta firmeza que la determinación parecía ser más un objeto que un estado de ánimo. «Señora Enya», dijo ella con voz débil. «Le dije que no volviera», respondió la señora Ningia. Su voz era firme, sus pies firmemente colocados sobre una baldosa justo después del umbral. El límite, como se puede ver, enseña más rápido que las palabras. «Lo sé», respondió Lynn rápidamente como si la velocidad pudiera confundirse con sinceridad. 5 minutos en el porche sin dramatismo. La señora Singia la miró un momento más largo de lo cómodo. Luego desbloqueó la puerta y la abrió lo justo para que una sola persona pudiera pasar. 5 minutos, aceptó ella. En el porche, Lynn entró y se detuvo al borde de la alfombra de bienvenida.
Como una estudiante que conoce bien el límite que no puede cruzar, miró a través de la sala hacia la suave luz de la cocina, donde la tetera esperaba como una pequeña luna sobre la encimera. Ella no sonrió. «No vine a pedir perdón», dijo. «Eso sería nuevo», respondió la señora Enya, no sin amabilidad, solo precisa. Lynn metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña llave plateada. Parecía inocente y concreta. Cuando me pidió ayuda con los contratos, me lo dio a mí. «Recuerdo lo que di», dijo la señora Enya. No extendió la mano. «Ponlo sobre la piedra», con 2 dedos sin dejar huellas en otro lugar. Lynn lo hizo. La llave chocó contra la piedra emitiendo un sonido más pequeño que su propia historia. Por un momento las 2 mujeres la miraron como si pudiera hablar. «Gracias», dijo la señora Enya. «¿Eso es todo?» «No», respondió Lynn. «No es eso». Ella tragó claramente un esfuerzo. Me dijo anoche como si fuera una actuación que ha visto demasiadas veces. «Tal vez eso sea justo, pero quiero que lo sepa». Levantó la barbilla buscando una estabilidad que no fuera demasiado costosa. «No comencé mintiendo. Comencé haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Me quedé tarde. Aprendí a hacer informes. Seguía el trabajo olvidado entre las mesas. Luego aprendí que las puertas solo se abren si alguien está afuera». «¿Para qué conversación es esta puerta?», preguntó la señora Enya. «No organizo filosofías de golpear puertas». La puerta de Lynn vaciló. Luego dijo la palabra real, una palabra que dolía porque era demasiado pequeña. «Pertenecer. Confundes pertenecer con ganar», dijo la señora Enya. «No son verbos iguales». La frase cayó como una silla colocada correctamente en la esquina de la habitación. De repente el espacio cobró sentido. Los ojos de Lynn se deslizaron hacia las barras de hierro. Miró la farola que atraía a las mariposas y decidió no llorar. «Pero los ganadores sí pertenecen», dijo ella. «Mira a él». No dijo el nombre de Yuri como si el nombre pudiera invocarlo. Él entró en la habitación y todos se sintieron 3D más cálidos. Luego estaba ella. La última palabra se volvió áspera. «Tú». Todos se suavizaban cuando ella estaba cerca. Todos cedían ante la suavidad. «Yo no tengo eso». «No lo necesitas», dijo la señora Enya. «Necesitas una columna vertebral que no dependa de las ventanas de los demás». «He intentado», dijo Lynn, y por un momento su voz se volvió humana sin más actuación. «Pero cuando llega el resplandor, el trabajo duro se convierte en mobiliario. El mobiliario es lo que hace que una casa sea una casa», dijo la señora Enya. «Soporta el peso en silencio». El silencio presionó su mano fría sobre el porche. Dentro Uri se había movido hacia la ventana donde el reflejo le permitía mirar sin ser visto. Mantuvo una mano sobre el marco listo si era necesario. «No hace falta ahora». «No pedí volver», dijo Lynn. «Entiendo cuando una puerta se cierra». Sus ojos buscaron la llave sobre la piedra y luego miraron el rostro de la mujer mayor. «Estoy preguntando qué hacer con la parte de mí que no es la villana. Me hablaste como si solo fuera lo peor que he hecho. Tengo otras partes». «Aliméntalas», dijo la señora Enya. «Despoja las otras». «No es poesía», dijo Lynn. «Esto es cocinar». Una risa estuvo a punto de salir, pero se fue sin detenerse. «Lo haces sonar fácil». «Es fácil», dijo la señora Enya. «Pero no es sencillo». Lynn respiró el aroma del jazmín como si lo estuviera usando para alejar el dolor. «Si hubiera venido a usted antes», preguntó antes de los correos electrónicos. «Si le hubiera dicho lo que el señor Tuan quería que me ayudara». «Sí», respondió la señora Enya. La respuesta llegó sin necesidad de consejo. «Quemé ese puente por ti y construí otro». La verdad dolorosa fue como una espina sacada limpiamente.
Los ojos de Lynn brillaron y luego se iluminaron nuevamente. «Entonces llegué tarde», dijo ella. «Déjalo aquí», dijo la señora Anya, «no para tu vida». Se quedaron de pie con la llave entre ellas como una pequeña luna cayendo sobre la piedra. La noche no estaba fría, pero era clara. «¿Puedo preguntar una cosa más?», dijo Lynn, su voz más tenue ahora, como si el cristal se volviera delgado antes de volverse perfecto. «¿Se lo dirá a él otra vez?». No dijo el nombre de Yuri. «Que no lo odio. Que odio el vacío que él ocupa porque no sé cómo ocupar el mío». «No», dijo la señora Nia. «Esa frase te pertenece a ti. Cuando tengas una vida que puedas llevar con ella, se la podrás decir. No aquí, no ahora». Lynn asintió. Un límite más fácil de aceptar cuando tiene forma. «Entonces me iré», dijo ella. «Vete», dijo la señora Anya. «Vete a un lugar que no sea aquí, no ahora». Lynn dio un paso atrás teniendo cuidado de no tocar la alfombra de bienvenida con el talón. En la puerta se detuvo y miró la casa de 2 pisos. Las ventanas firmes, las barras del balcón pacientes, y se dio cuenta de que sostenía su propio clima con intención. Levantó el cerrojo de la puerta se abrió con un sonido que hizo que el jazmín temblara. Ya no miró atrás. Cuando el haz de luz de la farola la absorbió, la señora Anya esperó un momento más. Sacó la llave de un pliegue de la tela que mantenía en su manga, la llevó dentro y la colocó sobre la mesa como si dejara una decisión en su lugar. La puerta se cerró. «Exactamente». «¿Estás bien?», preguntó Yuri desde el umbral. «Sí», respondió ella. «¿Y tú?». Él asintió. «Gracias». «Gracias, ¿por qué?». Aunque ella sabía que era por el límite, él lo dijo. Ella sirvió té nuevo. El vapor que subía llevaba el aroma del jengibre como una amabilidad que no necesitaba ser reconocida. Se sentaron. No volvieron a mencionar a Lynn. Hablaron de las pequeñas reparaciones en el umbral de la puerta que necesitaban hacerse antes de la próxima gran lluvia, y de cómo los lirios podrían preferir un rincón más oscuro. La calma aquí era una práctica, no una recompensa. Los pasos ligeros se detuvieron en el umbral. Tutu estaba en el porche, un manojo de hierba limón y hojas de montoy en las manos, un pequeño trozo de jengibre sobre ellos como un punto final. Ella leyó la habitación como lee el clima. «¿Debería volver mañana?», preguntó lista para dar un paso atrás. «Entra», dijo la señora Enya, con palabras que eran tanto neutrales como cálidas como una habitación con luz, pero con la puerta aún no completamente abierta. «Deja la hierba limón junto al fregadero». «Sí, señora». Tutu solo entró hasta las baldosas de la cocina, desmontó las cosas en silencio, lavó las ramitas de hierba limón. No llenó el espacio con ella misma. «¿Necesitas algo más?». «No», dijo la señora Ninja. «Gracias». 2 palabras simples más pesadas que ayer. Tutu oyó la diferencia y no la tocó. Secó sus manos, asintió a Uri y dio un paso atrás hacia el porche. «Me voy», dijo. «Te acompañaré hasta la puerta», respondió él, pero ella negó con la cabeza. «Estoy cerca», dijo ella, una promesa que no era forzada. Él la observó hasta que la curva del camino la ocultó. Luego volvió a entrar y vio que su madre había colocado 3 tazas sobre la mesa, aunque solo se usarían 2. Lo entendió. Ella no movió la taza de más. Algunos vacíos es mejor dejarlos existir mientras están siendo llenados. Mỗi bức tường đều chứa được một kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn. Chúc các bạn may mắn, Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa, nhìn họ theo
giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này. Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa, và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần trở nên trong ánh chiều tà. Liệu quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.